Se rieron de la pobre esposa negra del multimillonario, hasta que habló 5 idiomas en la gala. Esa fue la primera línea que atravesó la sala, no como una afrenta, sino como un cuchillo invisible que cortaba el aire espeso de los privilegios. La copa estalló en el mármol, una lluvia de cristal y champán que delineó por un segundo las fronteras entre quienes miraban desde la cúpula y la mujer que estaba junto a Richard Blackwell, con la respiración contenida y las manos apoyadas en la falda, como si sujetara una brújula interna. La luz de las arañas se hacía líquida sobre la mesa central. Conversaciones en voz baja, risas medidas y un murmullo de opiniones envueltas en seda. Florence apenas notó el golpe. El sonido de la copa rompiéndose la trajo al presente, pero lo que quedó resonando fue la oleada de miradas, un cóctel de sorpresa y desdén. No eran todas miradas, algunas buscaban confirmar un prejuicio que ya habían escrito de antemano. «Pobre», susurró alguien a su lado, como si la palabra pudiera definirla en una sola sílaba. No era la primera vez que la subestimaban. Florence ya había aprendido, a lo largo de los años, que el mundo clasificaba rápido, por acentos, por nombres en las tarjetas, por la textura de una seda o de un vestido. Pero aquella noche, en la gran sala de la gala benéfica Blackwell, la pregunta que flotó en torno a ella tenía otra forma de filo. Alguien, con una sonrisa demasiado blanca, lanzó la pregunta que muchos se permitían pensar en voz alta. ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué aporta al matrimonio más allá de su presencia? No era una cuestión de curiosidad, era un intento de despojarla de legitimidad. Aquel gesto fue el detonante que encendió las cámaras de la sala. Microexpresiones, miradas que se compartían como fichas de juego. Sin embargo, antes de que se pronunciara una palabra más, Richard tomó la mano de Florence con una firmeza que no parecía de galán rico, sino de compañero. Suspiro profundo, mirada que atravesaba el salón. La etiqueta de su mano decía Blackwell, un apellido que cargaba siglos de expectación, y la otra mano de Florence llevaba la tinta de horas en la biblioteca, el polvo de libros y la costumbre de contar historias en silencio. Recordar cómo llegaron allí no era reducir su historia, era darle contexto. Meses atrás, en una librería de segunda mano, donde los ejemplares dormían como tesoros olvidados, Richard había encontrado a Florence inclinado sobre una mesa. Ella corregía la traducción de una dedicatoria en un libro antiguo, frunciendo el ceño con cariño. No era un gesto de snobismo. Era la clase de corrección que nace del amor por la lengua y por la verdad de las palabras. Richard, que había crecido en cenas donde los discursos se compraban y no se aprendían, sintió una curiosa punzada. Le preguntó tímidamente si podía ayudarla, y ella, sin levantar la vista por completo, le dijo algo en francés para explicar la precisión que buscaba. No era sofisticación atada al dinero. Era el fruto de noches de estudio, de empleos que pagaban poco y tiempo que se administraba como quien guarda semillas para el invierno. Aquel encuentro en la librería cambió la órbita de ambos. Lo que comenzó como una conversación sobre una traducción se convirtió, poco a poco, en noches compartidas entre estanterías, en intercambios de libros, en la promesa silenciosa de que no hablarían de su diferencia de mundos cuando salieran a la calle. Richard admiraba su manera de aprender, su disciplina. Florence admiraba su capacidad de escuchar sin resolver de inmediato. El amor que creció ahí no fue de rescate, fue de reconocimiento. Ella nunca quiso ser salvada. Quería ser vista por lo que había sido, autodidacta, lectora, mujer forjada entre turnos de bibliotecaria y cursos gratuitos a través de una pantalla. Si te gustan historias de justicia y aprendizaje, suscríbete para más. Volvamos a la gala. La tensión se concentró en la mesa larga donde se sirvieron los platos, un negocio de apariencias. Gregory Hamilton, empresario con sonrisa de mármol,
Acomodó su servilleta con precisión y llenó el silencio con una pregunta que buscó ser letal. Dicen que usted dirige un proyecto. ¿Qué experiencia tiene para liderarlo? No era una cuestión inocua, sino una prueba pública, un intento de descalificar. Bárbara, a su lado, asintió con suficiencia y lanzó una risa corta, de esa que pretende cerrar puertas. Victoria Lane, la matriarca de la noche, dejó caer un comentario como una moneda. Cuando alguien cruza de un origen humilde a estos círculos, siempre es interesante saber cuál es su utilidad real. Florence oyó todo con calma. No replicó con indignación ni con sarcasmo. Sabía que levantar la voz en ese momento sería caer en el teatro que algunos esperaban. En vez de eso, guardó una compostura que no era sumisión, sino estrategia. No se trataba de callar por miedo, sino de elegir el mejor momento para hablar. Richard, por el contrario, se inclinó hacia adelante, con ese gesto de quien siente que ciertas palabras requieren un sostén público. Había una decisión en sus ojos. No la protegería con la fuerza del dinero, la presentaría con la fuerza de su historia. Cuando llegó el turno del anuncio, la sala se tensó. Richard se puso de pie con la naturalidad de quien ha dado discursos toda la vida, pero esa noche no necesitó artificios. Dijo que la fundación ampliaría su enfoque y anunció un programa global de alfabetización, un nombre elegante para un compromiso que llevaría libros a comunidades olvidadas y capacitación a docentes. El titular fue lo de menos. Lo importante fue que, al presentar a Florence como directora creativa del proyecto, justificó la decisión con una frase que no esperaba nadie. Habló de la pasión de una mujer que había enseñado a leer a niños en bibliotecas de barrio, que había aprendido idiomas por pura curiosidad y que conocía el valor transformador de las palabras. Florence se levantó. No llevaba traje de la cúpula ni adorno ostentoso. Llevaban un vestido que hablaba de sobriedad y gusto, no de ostentación. Su voz, cuando empezó a hablar, fue clara y contenida. Contó en pocos trazos su infancia en Brooklyn, la casa pequeña, la madre que trabajaba de noche, los libros tomados prestados como si fueran mapas hacia otro lugar. Habló de las noches en que traducía textos a mano para practicar, de las bibliotecas que se convirtieron en refugio, de la disciplina que exige aprender cuando no te regalan oportunidades. No pidió lástima, narró hechos, conectó su historia a la misión del programa. No se trataba solo de distribuir libros, sino de crear puentes de acceso, de reconocer la inteligencia que existe en todos los barrios cuando se le da un vocabulario para expresarse. El discurso fue breve, pero preciso. No hubo sermón, solo evidencia. La anécdota de un niño que aprendió a leer con un librito prestado y luego escribió su nombre con orgullo. La mención de una escuela rural donde la primera biblioteca recibió un cartel hecho a mano. Sus palabras no buscaban humillar a nadie, buscaban convocar a una responsabilidad compartida. Algunas mesas se removieron. Un aplauso tímido cortó el aire, seguido por un murmullo que fue creciendo. Para muchos era la primera vez en la noche que escuchaban una voz que no necesitó del aparato del poder para imponerse, pero el verdadero giro no llegó en el podio. Llegó después, en el laberinto de mesas y cócteles, en la recepción donde las conversaciones eran moneda y las tarjetas de visita, títulos de entrada. Florence, con su bolso sencillo y una sonrisa que no pedía permiso, fue abordada por un embajador francés interesado en el programa. Fue una conversación breve. Él le planteó dudas técnicas y ella respondió con claridad, mencionando alianzas posibles y recursos metodológicos. Luego, al encontrarse con un empresario italiano, agradeció en italiano un gesto y agregó una observación sobre lectura crítica que lo dejó pensativo. Concesiones y chispazos.
Habló unas palabras en francés, una frase en italiano, saludó en alemán con una cortesía bien colocada, respondió en español a un cónsul, y cuando un inversor chino planteó una cuestión de logística, ella respondió con un ni hao, seguido de una nota técnica en inglés accesible que evidenciaba familiaridad con protocolos internacionales. No necesito transcribir largas conversaciones extranjeras. No era espectáculo. Cada pequeño intercambio fue, sin embargo, una evidencia inapelable de lo que había pasado desapercibido. Esa mujer, a la que algunos habían etiquetado por su origen, sostenía competencias que cruzaban fronteras. Era un contraste entre la superficialidad de los juicios y la profundidad de la preparación. La sala, que antes había murmurando su desdén, empezó a experimentar la excitación. Esos murmullos se transformaron en silencios medidos, luego en miradas que buscaban reconciliar la disonancia entre la idea preconcebida y la realidad palpable. Las cámaras captaron fragmentos. Los móviles, que antes apuntaban como lanzas, ahora grababan con una atención distinta. Un titular posible apareció en la mente de muchos. La esposa habladora se convertía en la mujer que supo mostrar su preparación. Pero no fue una venganza. Florence nunca alardeó, ni celebró la caída de nadie. Ante alguna disculpa balbuceada por quienes habían sido groseros, simplemente asintió con serenidad y propuso acciones, formación, mesas de trabajo y, si era necesario, un lugar en el programa para otorgar becas. Su postura fue clara. Exigía reconocimiento y responsabilidad, no espectáculo. Las consecuencias se desplegaron en las horas posteriores, y no como una lluvia furiosa, sino como una consecuencia institucional. Empresas que habían negociado contratos con Gregory reevaluaron sus acuerdos cuando sus clientes vieron los videos. No por una moraleja pública, sino porque la ética de vincular su marca con actitudes excluyentes restaba valor. Richard, firme en su posición, cerró negociaciones con socios que no habían sabido mirar con respeto a su mujer. No fue una venganza personal, sino una decisión coherente con los valores que la fundación decía promover. Victoria Lane, cuestionada por su comentario, ofreció una disculpa calculada, más atenta a su imagen pública que a la reparación. Algunos se excusaron en privado, otros en público. La red social se encendió con debates, pero también con testimonios. Profesores, bibliotecarios, chicos que habían sido tocados por una lectora anónima, contaban cómo un libro había cambiado sus trayectorias. Una carta llegó días después que cambió, quizá más corazones que las noticias. Venía de Brooklyn, de una niña llamada Lisa. No era una carta de alguien influyente. Era la carta de quien había conocido a Florence por un taller en la biblioteca local. «Señora Florence», escribió Lisa con la inocencia de quien no entiende del todo el ruido del mundo adulto. «Usted dijo que las palabras son llaves, y desde entonces mi madre y yo abrimos muchas puertas. Aprendí a leer, y ahora leo en voz alta para mi hermano. Usted me hizo creer que podía estudiar. Gracias». No había en esa carta la sofisticación de los mensajes virales, solo la evidencia tangible de impacto. Una vida que hacia adelante se ahora con nuevos recursos. Florence la leyó con las manos temblorosas y no por el prestigio, sino por la humildad del efecto. Lo que ella había hecho en silencio tenía consecuencia. El programa global de alfabetización se lanzó con sobriedad y eficiencia. No fue un despliegue mediático para alimentar egos, sino una logística pensada para llegar a escuelas municipales, bibliotecas comunitarias y centros de maestros. La fundación destinó recursos a la formación de docentes, a la compra de libros y a la creación de materiales pedagógicos sencillos.
Florence trabajó horas frente a tableros, con maestros y voluntarios, explicando metodologías que habían funcionado en barrios donde había enseñado en el pasado. No había grandilocuencia, había planificación. Esos primeros envíos de cajas con libros llevaban además una nota, para que las palabras construyan puentes. Las imágenes de niños recibiendo paquetes desde grandes ciudades a pueblos remotos circularon, no con la pretensión de salvar historias, sino con la intención de apoyar procesos. El impacto no borró el prejuicio de un plumazo. La sociedad no cambió de la noche a la mañana, pero algo sí se movió. Conversaciones que antes se consideraban privadas pasaron a la esfera pública. Compañías revisaron códigos de conducta. Algunos miembros de la alta sociedad se acercaron a iniciativas educativas que antes ignoraban, y medios que habían resaltado el bochorno ahora cubrían, con mayores preguntas que antes, el fondo de las propuestas. Florence, en cada entrevista, no pedía protagonismo, pedía compromisos. No le interesaba ostentar su capacidad lingüística, le importaba que las palabras sirvieran para que otros accedieran al aprendizaje. El arco de la historia se cerró en la biblioteca, donde todo había empezado y donde, curiosamente, siempre parecía comenzar todo. Richard y Florence volvieron allí una tarde de lluvia suave. El aroma del papel mojado y del café recién hecho los envolvía. En la estantería algunos libros nuevos traían una dedicatoria, para Lisa y tantos como ella. Había una mesa con niños y maestros consultando materiales. Florence se sentó, como en aquel primer encuentro, a ordenar ejemplares, a ayudar a un profesor a escoger títulos. Richard la miró con una mezcla de orgullo y reconocimiento. No era orgullo por el dinero. Era orgullo de quien se asombra ante la coherencia de quien ama aprender. Ella le confesó en voz baja que nunca quiso que su historia sirviera para castigar a nadie. Lo que me importaba era que alguien escuchara y que quizá una niña en Brooklyn viera que las palabras podían abrir puertas. Él asintió y le habló de la responsabilidad que sentía de usar su posición para ampliar esos puentes. No hubo triunfalismo. Hubo, en su lugar, una calma que nace del trabajo bien hecho. Florence no buscó revancha, buscó transformación. En los meses siguientes surgieron proyectos vinculados a la alfabetización digital, a la creación de bibliotecas móviles y a la formación de lectores críticos. La fundación estableció alianzas con universidades y ONGs para asegurar que el programa tuviera continuidad. Había también talleres para madres y padres, reconociendo que la alfabetización no solo ocurre en las escuelas, sino en los hogares. Lisa, la niña de la carta, fue invitada a una jornada de lectura local y subió al escenario a leer un texto breve con la modestia de quien descubrió un nuevo mundo. No era una historia de ascenso personal ligado a la fama, era la prueba de que las transformaciones empiezan por pequeños actos. En la esfera social hubo disculpas y ajustes. Gregory Hamilton enfrentó consecuencias comerciales que lo obligaron a reflexionar en privado. Victoria Lane dio una conferencia sobre inclusión que a algunos les pareció sincera y a otros performativa. Florence, sin celebrar, aceptó hablar en ese foro, no para poner en evidencia, sino para contar métodos prácticos. Su mensaje fue sencillo. No basta con pedir perdón si no cambiamos las estructuras que generan exclusión. Reiteró la idea de acompañamiento y formación. A quienes se acercaron pidiendo colaboración, respondió con propuestas concretas. A quienes intentaron convertir su historia en espectáculo, les negó entrevistas. Mantuvo la agenda centrada en el trabajo. Lo que más importó, al final, fue la imagen de una niña que ahora se sentaba a la mesa de lectura sabiendo que su nombre importaba. La carta de Lisa se imprimió en volantes de los talleres y en las paredes de la biblioteca como recordatorio.
No era un símbolo vacío, era la evidencia de una causalidad. La entrega de recursos genera oportunidades. Florence comprendía, con una humildad que no ocultaba su firmeza, que la dignidad no se otorga por títulos, sino por oportunidades reales. En una entrevista posterior, le preguntaron por qué había decidido hablar en tantos idiomas aquella noche. Florence respondió con la sencillez de quien no necesita convertir la anécdota en acto teatral. Hablo en los idiomas que aprendí por amor a los libros y por respeto a las personas con las que converso. Añadió que para ella el multilingüismo no era una exhibición, sino una forma de encontrarse con otros en su propia lengua. No necesitó explicar más. Las palabras ya habían hecho su trabajo. El efecto en la comunidad profesional y civil fue tangible. La Fundación Blackwell comenzó a financiar proyectos de formación docente que incluían pedagogía para la diversidad lingüística, y se crearon pequeñas becas para jóvenes de barrios con menos recursos. Richard, que había entrado en la historia con un apellido que abría puertas, se convirtió en un promotor de cambios estructurales desde sus capacidades. Florence, por su parte, mantuvo su autonomía intelectual. Seguía pasando las mañanas en la biblioteca, conversando con lectores y con voluntarios, practicando idiomas y leyendo. Su vida no se transformó en un plató. Siguió siendo un trabajo humano, con rutinas y satisfacciones pequeñas que sumaban. Las redes sociales, que inicialmente se habían convertido en altavoz del escarnio, terminaron siendo plataforma de apoyo. Aparecieron testimonios de bibliotecarios que contaban cómo, gracias a iniciativas similares, habían logrado mantener abiertas salas de lectura, videos de estudiantes leyendo en voz alta, mensajes de adultos que recuperaron la autoestima gracias a clases de alfabetización. No es que el mundo se volviera perfecto, es que frente al gesto de desdén, emergió un contrapúblico dispuesto a poner en práctica cambios. Florence no se permitió el lujo del resentimiento público. Prefería la acción. Cuando algunos pedían un gesto más agresivo contra quienes la habían insultado, ella recordaba la carta de Lisa y decía: «Prefiero multiplicar fuerzas que alimentar rencores». Eso no impidió que exigiera consecuencias cuando la falta era institucional. Si alguien ocupaba un cargo que debía velar por la inclusión y demostraba lo contrario, debían afrontarse responsabilidades profesionales. Su lenguaje fue entonces de equidad, reparación donde correspondiera, educación donde fuese necesario. Al cerrar esta historia, la imagen que perdura es la de una biblioteca íntima, con lámparas cálidas, estanterías que sostienen voces y una mesa donde Richard y Florence reparten libros como si repartieran semillas. No hay brillo de alfombra roja, no hay alarde, hay trabajo cotidiano. Florence sigue siendo ante todo lectora, profesora en la práctica, mujer que aprendió y enseñó. Su dignidad no vino del apellido que ahora acompaña el suyo, sino de su constancia. La lección no pretende ser moralina. Es una invitación a repensar cómo juzgamos, cómo subestimamos y cómo, con decisión y preparación, se puede convertir el ruido en proyectos que tocan vidas reales. Si te ha emocionado esta historia, compártela con alguien que necesite recordar que la educación transforma.